Bueno, muy bien, estamos en el punto de partida. ¿Quién me comparte la pantalla? Cuando se trata de vectores, se requiere definir tres cosas muy básicas. Perfecto. Entonces ya está dicho, ¿cierto? Tres cositas, tres cosas. Todos los vectores, cualquiera que sean, no importa qué tamaño tenga, qué cosas tenga, siempre van a tener estas tres propiedades, características, no importa el nombre. La magnitud es una de ellas, veamos la de primero, la dirección es otra, y la forma como se expresa un vector en notas que se llama notación vectorial. Eso está basado en un modelo matemático, ¿sí? Entonces, si nosotros manejamos estas tres cosas, no vamos a sufrir mucho con los vectores, esa es la verdad. ¿Dónde nosotros podemos sufrir con los vectores? Cuando estamos realizando operaciones con ellos. La suma, la resta, la multiplicación, la división no existe. Ahí vamos a sufrir, lo que quiere decir que debemos conocer las reglas para hacer que esas operaciones sean, digamos que atractivas, que no sean complicadas, que las podamos entender, que las podamos manejar correctamente. Bueno, entonces, la primera es la primera, la anotación vectorial. ¿Qué es eso de la anotación vectorial, cierto? A cada eje se le ha asociado un vector unitario. En el eje X, el vector unitario es y su magnitud, su longitud es 1. En el eje Y se le ha asignado el vector unitario que se representa con J. Observen que no es una flechita la que está colocada ahí en la parte de arriba, como hemos dicho que los vectores se nombran a través de letras y flechas ahí arriba. No, los unitarios tienen su propia, digamos, simbología. Estos son símbolos, su propia simbología. Faltaría el otro eje para hablar de las tres dimensiones y nosotros ya sabemos que el otro eje lo podemos dibujar aquí, como saliendo de la pantalla, ¿cierto? Y ese eje, usted ya lo conoce por matemáticas, tiene nombre, que es el eje Z, Z minúscula. Y entonces, ¿cuál es el vector unitario para el eje Z? El vector K minúscula. La K minúscula yo la hago así de esta manera, ¿sí? K minúscula, y entonces acá arriba se coloca su símbolo correcto. Entonces los vectores unitarios, ¿para qué sirven los vectores unitarios? En primer lugar, para direccionar, para decir en qué dirección estamos. Si en la dirección del eje X, si en la dirección del eje Y o en la dirección del eje Z. Eso me identifican direcciones. Y otra segunda cosa que tienen los vectores unitarios es que sirven para que las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, se puedan realizar de forma mucho más simple. O sea, esa es una función muy buena de los vectores unitarios, una función que resuelve muchos momentos que a veces son complicados, pero ellos entran ahí a resolver esos momentos complicados. Entonces, en la medida que vamos avanzando, vamos entendiendo ese juego, ¿no? Porque en realidad esto es como un juego, todo juego tiene reglas. Entonces, la notación vectorial, en primer lugar, se necesitan de estos vectores unitarios, se requiere. Por eso dice, se define con la ayuda, quiere decir, los necesitamos, sin ellos no podemos definir la notación vectorial. ¿Qué otra cosa necesitamos para definir un vector en notación vectorial? Las magnitudes. ¿Las magnitudes de quiénes? No del vector. Las magnitudes de las componentes rectangulares del vector. Eso lo vimos en la clase anterior. Un vector, cualquiera que sea, siempre que esté inclinado en cualquier cuadrante, en este caso tenemos el cuadrante 1, que es el más fácil de todo, el más trivial, siempre se puede descomponer. Eso lo dice la teoría y creo que se lo han leído ya. Siempre se puede descomponer en dos vectores que uno de ellos está en el eje X, bien sea a la derecha o a la izquierda, o en el eje Y, también bien sea hacia arriba o hacia abajo. Lo cierto es que tiene que estar sobre los ejes, esa es la condición. Tiene que, la única condición es que debe estar dibujado ahí en los ejes. Entonces el vector R
tiene una componente en X que se llama componente rectangular en X y su magnitud, porque aquí me están diciendo que al lado izquierdo arribita dice la magnitud de las componentes. Entonces yo necesito saber la fórmula para calcular esas magnitudes. Y mire lo que aparece aquí en esta fórmula. Esa fórmula para calcular esta magnitud de la componente n, yo necesito en primer lugar la magnitud del vector, vean, del vector cuál, del que está mencionado ahí arriba, R. Y necesito también su ángulo de inclinación con respecto a la horizontal más cercana. Porque si el vector está aquí en este lado, por aquí en este sitio, digamos, por aquí, entonces un vector, por ejemplo, R, otro R, pero para que no sea el mismo, pongámosle R1. ¿Qué tengo que hacer aquí? Pues aquí yo ya sé todo esto, mire, todo esto lo sé. Y aquí tengo la componente en esta dirección. Entonces, pero ¿cuál es el ángulo que está mencionado? La que forma el mismo vector con la horizontal más cercana, entonces tiene que ser esta, vean. Esto es importante que ustedes identifiquen eso. No es la que viene de aquí hasta acá, no la voy a dibujar para que su cerebro no se la grabe. Aquí no es esta, porque esa es la dirección. Una cosa es el ángulo que forma el vector con la horizontal más cercana y otra cosa es el ángulo que representa la dirección del vector. En este caso, cuando el vector está en el primer cuadrante, ese ángulo cumple las dos funciones. Es el ángulo que tiene el vector con la horizontal más cercano y es el ángulo que también pertenece a la dirección del vector. Estas son habilidades que ustedes tienen que ir desarrollando poco a poco. Eso no tampoco se lo van a aprender de la noche a la mañana. ¿Cómo se lo aprenden? Trabajando mucho. Recuerden que esto es matemáticas y las matemáticas tienen digamos, ese aspecto crucial de mucha exigencia, de mucho tiempo, de mucho trabajo, de mucha dedicación y todo ese tipo de cosas. Pues el que estudia matemáticas es un duro para dedicarle tiempo a lo que posiblemente le gusta mucho. Entonces, este ángulo siempre se va a representar en la gran mayoría por θ, siempre. Y recuerden que la dirección del vector es el ángulo alfa, para que vayan identificando ustedes los términos claves, se llaman términos claves. Bueno, entonces ya tenemos esto, ¿cierto? Esta es la fórmula para eso. Después van a aparecer más fórmulas, ¿no? Pero por el momento son las que yo necesito. Y en el eje Y, pues la misma cosa. Entonces hay que determinar el ángulo con respecto a la horizontal más cercana. Si no me lo dan, yo lo tengo que encontrar. Tengo que definirlo. Me darán de pronto aspectos que me llevan justamente a encontrar ese ángulo que yo necesito. Ahora veamos qué otra cosa necesito. Vamos hasta el momento con dos aspectos que necesita la notación vectorial. Los vectores unitarios y las magnitudes de las componentes rectangulares del vector que necesitan una fórmula, ya están ahí. ¿Y qué otra cosa necesito? El siguiente modelo matemático. Este es un modelo matemático. Todos los vectores encajan en ese modelo. Si es un modelo, quiere decir se aplica. En física y en las ciencias, cualquiera que sea, siempre se habla de modelos. O sea, modelar. Y un modelo siempre cumple muchas condiciones, de alguna manera, hasta de la vida real, inclusive, ¿cierto? En este caso, el modelo está tipificado para un vector que está en el plano XY, porque tiene esto que se llaman las componentes. Vamos a cambiar el color por acá. Recuerde esto, vean. Esto que yo voy a señalar aquí, ¿qué es? Pues la componente del vector R en dirección X, así se lee todo esto, vean. RXY. Entonces la componente del vector R, acá está el vector R, este vector tiene dos componentes, una es en el eje X y la otra está en el eje Y, y es justamente esto. Recuerden que la magnitud de un vector se representa con el mismo nombre del vector, pero sin la flecha. Todo esto ustedes tienen que irlo leyendo. No es que vengan aquí a clase sin saber a ver qué es lo que vamos a ver. Ustedes tienen que estar leyendo, tienen que estar trabajando, tienen que estar como al día. No vengan aquí a mirar a ver qué profesor qué me va a dar hoy. Porque entonces así no funciona esto.
seguro que si vienen con esa actitud, esperando que yo les dé cosas, tengan la seguridad, y de eso estoy seguro, que no le va a ir bien. No es que le esté augurando malos éxitos, no, estoy diciendo la verdad. Que recuerde que tiene que dedicarle 4 horas semanales. Aquí es tiene que, no es debe dedicarle. Tiene que dedicarle. Usted verá si lo hace o no. Es responsabilidad de cada uno de ustedes. Entonces el modelo matemático es este, ¿cierto? Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto? Hasta el momento solo tenemos una sola cosa, ¿no? Que es la notación vectorial. De las 3 cosas tenemos una, la notación vectorial. Y ya conocemos qué necesito yo para cuando me dicen, vamos a definir el vector en notación vectorial. Van a decir eso, ¿no? Entonces, ¿qué necesito yo? Estas 3 cosas. Una vez que las tenga, aplico el modelo y listo, está listo, no va más. Veamos ahora la que sigue. ¿Cuál es la que sigue en esas 3 cosas? Sigue la magnitud. Esta sí es más fácil. Entonces vemos a qué se refiere la magnitud. Aquí la tenemos. La magnitud. Recordemos, ¿qué es la magnitud? La magnitud es la longitud del vector. La magnitud es la longitud del vector. Entonces, si es una magnitud, yo necesito calcular su valor. Generalmente, ese valor siempre es positivo, porque proviene de una raíz cuadrada. Mire, está indicado al lado. ¿Cuál es el vector que estamos mencionando nosotros hasta el momento? El vector R. Entonces, tengo que traer justamente ese nombre donde quiera que yo esté en este contexto que estamos acá, o sea, en este pedacito de franja de tiempo. R es el vector que estamos trabajando. Entonces, mire que la R, la magnitud del vector, depende nuevamente de las componentes. Aquí lo tenemos. Aquí está, mira, depende de las componentes. Rx nuevamente aparece aquí y Ry por aquí lo tenemos. ¿Y esto qué se parece? Esto se parece al teorema de Pitágoras. Simplemente es eso. Se parece al teorema de Pitágoras. Entonces, algo que ustedes ya tienen en su digamos, en su haber significa en su cerebro, en su cabeza, en su información que tienen ahí, que no es nada del otro mundo, no es nada extraño. Simplemente es que uno tiene que aprender a ver, porque a veces nosotros no tenemos esa habilidad desarrollada hasta donde sea necesario de ver fácilmente cosas, ¿no? Entonces necesita que su cerebro tenga mucha información que pueda asociar, porque la otra actividad del cerebro aquí es ver una que es a través de los sentidos y la otra es asociar, y ya tiene que ver un poco con actividades del cerebro. Entonces, asociar cosas. Entonces ya tenemos aquí una fórmula para calcular ¿qué? La magnitud. La magnitud se calcula a través de una fórmula. Mire que la notación vectorial también es a través de una fórmula. Este es el modelo. ¿verdad? La notación vectorial también es a través de una fórmula. Entonces ya llevo una fórmula aquí, que es la del modelo. Y llevo otra que es la de la magnitud. Y ambas tienen en común que necesito saber sus magnitudes de las componentes de Rx, Ry. Aquí me vuelve a aparecer Rx y Ry. ¿Qué sigue luego? La dirección. Ya sabemos nosotros que la dirección es el ángulo que forma el vector con el eje horizontal positivo. El eje horizontal, no el eje vertical. Por eso yo no hablo de X ni Y. Digo horizontal. Entonces veamos que la dirección se calcula también utilizando una fórmula, ve aquí. Y es muy importante entender esto, porque si estoy hablando de la dirección y me dan aquí teta, y ya dijimos que teta no representa la dirección, pero mire que aquí al final aparece algo importante. Esta ecuación calcula el ángulo con respecto a la horizontal más cercana, y si yo conozco el ángulo con la horizontal más cercana, puedo definir su dirección. Ese también es un ejercicio que ustedes debieron hacer por allá atrás. Por ahí arrancamos casi nosotros las clases, cuando hablamos de las direcciones y trabajamos la dirección en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero y en el cuarto. Hay unas formulitas ahí que ustedes tienen que tenerlas presentes siempre que lleguen a una situación como esta, ¿cierto?
Eso es lo importante.